Bien, este segundo vídeo sobre el control del peso corporal, como pone ahí, aborda un poco de neurofisiología. Si lo otro era árido, pues esto, a lo mejor más tangible, más fácil de ver, que no leyes que los mortales pues entendemos relativamente poco, pero no deja de ser difícil. De las partes del sistema nervioso que se ha demostrado influyen sobre el peso corporal, está una estructura del encéfalo, como ven aquí en verde, que es el hipotálamo. El hipotálamo es una región muy pequeña del encéfalo, con una gran cantidad de núcleos para el control de muchas funciones: la temperatura, la composición de los líquidos corporales y, en nuestro caso, la ingesta de alimentos. No hablamos del gasto energético, hablamos de ingesta y del control endocrino. Bien. Entonces, esta estructura, pues ya he dicho que está situada en el diencéfalo y es una estructura crucial, o su sitio es crucial, como ya veremos. Entonces, el balance entre el ingreso y el gasto, pues viene dado por la entrada del ingreso y la salida, ¿no? La eliminación, como hemos dicho, de la entropía y el mantenimiento de un cierto grado de orden, es decir, de un grado de entropía. Entonces, el hipotálamo, pues lo que hace es controlar fundamentalmente la ingesta y en parte en el gasto. Claro, es difícil porque comer menos y hacer más ejercicio, claro que es difícil, pero ese es el único procedimiento que tenemos para solventar ese problema. El conocimiento del hipotálamo data de hace muchos años. Muchos años, en experimentación animal, se identificaron básicamente dos núcleos dentro del hipotálamo que, cuando se estimulaban, provocaban efectos contrarios. Uno de los núcleos, el núcleo ventromedial del hipotálamo, que al estimularlo en la rata, pues la rata se comportaba siempre intentando comer con abundancia, es decir, tenía hiperfagia y, claro, como consecuencia, pues era obesa. El otro núcleo es el núcleo ventrolateral del hipotálamo, que a su estimulación provocaba todo lo contrario. Es decir, el animal no quería comer y acababa siendo muy delgado y, por supuesto, si eso se mantenía, muriendo. Es decir, pues esto quiere decir que hay muchas evidencias de que, ¿qué es lo que sucede? Que esto quedó ya, pues un poco, como veremos, pues muy limitado, ¿no? Esa, digamos, selección entre dos núcleos, uno que es el núcleo de la saciedad y el otro el núcleo del hambre o del apetito, pues ha quedado ya un poco, digamos, matizado. Que es importante saber también que el hipotálamo tiene una situación crucial, porque está, por decirlo así, en el centro del encéfalo, para entendernos, o en medio del encéfalo, de tal manera que puede comunicar con estructuras de arriba, con el telencéfalo, y puede comunicar con estructuras de abajo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula espinal, que es en definitiva donde se ejecuta el movimiento. Entonces, claro, para que la gente se dé cuenta de la importancia, claro, tú puedes influir sobre el hipotálamo. Tú puedes controlar el hambre, controlar el apetito, de tal manera que digas, bueno, tengo hambre, pero lo puedo soportar. Por lo tanto, quiere decir que de aquí a aquí hay digamos, una acción importante. De la misma manera, si tú necesitas hacer mayor gasto, si puedes decirle a lo que esté por debajo de él que te mueva más. Por lo tanto, los centros de regulación son centros de regulación en los cuales, pues, hay una coordinación para arriba y para abajo. Entonces, primero su situación central. Y luego la siguiente cuestión es que el hipotálamo es de los pocos territorios del sistema nervioso central, del encéfalo, que está doblemente irrigado. Está irrigado directamente por la sangre y está irrigado por el líquido cefalorraquídeo, de tal manera que tiene una situación ideal para comparar qué le viene por la sangre y qué hay dentro de la propia estructura del sistema nervioso central. Bien, entonces, ¿cómo opera el hipotálamo?
El hipotálamo, como es una región que recibe una información continua de glándulas y órganos implicados en la regulación, tanto a corto como a largo plazo. A la derecha de la imagen he puesto, digamos, la regulación a corto plazo, por decirlo así, a la que proviene y la que te determina o la que informa al hipotálamo de si estás muy lleno, estás poco lleno, tienes hambre, no tienes hambre. Y eso proviene fundamentalmente del aparato digestivo y en concreto del estómago y el intestino delgado y en menor medida del hígado. Pero fundamentalmente estos son los que mandarían una serie de señales o de moléculas que determinarían no solo el grado de llenado y vaciado del aparato digestivo, sino su composición. De manera que informaría al hipotálamo del grado, digamos, de plenitud, por decirlo así, que ese animal tiene cuando está comiendo. Y pararía. El otro aspecto importante es el páncreas, porque libera insulina y la insulina definitivamente actuaría sobre el hipotálamo diciendo pues, qué niveles, digamos, de alimento tiene el sujeto circulando, por decirlo así, por su sangre. Y luego el hígado, por supuesto, que como hemos puesto en aparato digestivo, pues es realmente la central energética. Bien, en el lado izquierdo está el control del peso a largo plazo, es decir, cuando un día tras otro el animal está sometido al ciclo ingesta, gasto, ingesta, gasto. Entonces, cuando está sometido a ese ciclo, pues al final, y ya hemos dicho en el primero que una de las dificultades de aplicar la ley de termodinámica es que acumulamos energía, suerte, ¿cierto? Por suerte, es que el tejido adiposo es el que acumula la mayor parte de la energía que es disponible. Y también participa el hígado. Entonces, estas hormonas, digo, estos tejidos, conjuntamente el hígado a través del páncreas, liberan dos hormonas muy importantes que son la leptina y la insulina, que actúan sobre el hipotálamo. Por lo tanto, diciéndole al hipotálamo qué nivel, por decirlo así, de grasa corporal tiene ese sujeto, es decir, el grado de adiposidad. Bien, esta imagen la he puesto porque está en muchos textos. Claro, uno la ve aquí y dice, madre mía, esto es un lío de padre muy señor mío. Aquí hay varios centros, encima con siglas aquí de anglosajonas que hay que descifrarlas, pero si se observa con atención, pues la verdad es que no es tan complejo, porque fíjense que de este centro, nacen, por decirlo así, señales nerviosas hacia otros centros. Es decir, que este sería, por decirlo así, el centro neurálgico del hipotálamo en el cual se procesa la información y se envía a otros sitios. Y luego, por otro lado, fíjense que de aquí sale unas vías que irían hacia la médula espinal para eso que llaman los anglosajones la actividad espontánea, la actividad física espontánea, es decir, lo que el animal hace de forma sin provocarlo, sin desencadenarlo, como se hace en la experimentación animal. ¿Vale? Entonces, claro, da a entender este esquema que está relacionado, lógicamente, pues directamente con todos los procesos de apetito y saciedad, pero también en cierta manera con digamos, el grado de actividad. Dicho de una manera coloquial, no conozco a una persona, digamos, obesa o con sobrepeso que sea activo físicamente y que le guste la actividad física. Es muy raro encontrar a aquellas personas que que no estén enfermos, ¿se entiende? Que tienen sobrepeso y que encima que les gusta la actividad física. Parece un contrasentido. Parece un contrasentido y yo desde luego no lo conozco. Y esto, pues de alguna manera te indicaría que en efecto este centro regulador del hipotálamo tiene relación con el hecho de realizar actividad física a través de la médula espinal. Como he referido en esa diapositiva anterior, claro, es que el hipotálamo está en un sitio crucial y se comunica por abajo y por arriba. Por lo tanto, aunque el esquema parezca abigarrado, más que nada por la cantidad de siglas que hay, etcétera, etcétera, yo en un momento decidí hacerlo. Más sencillo, pero bueno, luego al final
no lo he hecho y he plantificado el que está originalmente. Bien, el hipotálamo es una región que, claro, detecta de forma continua de las glándulas y órganos implicados en la regulación a corto plazo. Bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? O sea que tampoco es que digamos nada más en esta, ¿no? El grado de adiposidad, fundamentalmente, a través de las dos hormonas principales, la insulina y la leptina, que actuarían sobre receptores para estas hormonas en el hipotálamo y otras partes, y que esos centros hipotalámicos actuarían a través, no solo el núcleo paraventricular y el ventrolateral, sino otros, y liberarían una serie de moléculas que tendrían una doble acción. Por un lado, disminuir la ingesta y aumentar el gasto energético, por tanto, un carácter catabólico, por decirlo así, y por otro lado, aumentar la ingesta o disminuir el gasto energético, un carácter anabólico. Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que sucede en los animales, no en el ser humano, por supuesto. Bien, como hay un componente importante que es la grasa, pues he creído oportuno pues hacer una pasada general sobre cómo se dispone la grasa. La grasa se dispone, pues primero la grasa subcutánea, que es como su nombre indica, la que está por debajo de la piel, y la grasa visceral, que se distribuye pues básicamente en tres partes, en la zona torácica y la zona abdominal. Y dentro de la zona abdominal, por dentro y por fuera de la capa peritoneo, bien, y luego tenemos la grasa visceral en la pelvis. Entonces, claro, aparte de la distribución de la grasa, que es determinante saber, por alguna manera, si el hipotálamo recibe información de aquí. Parece lógico pensar que la grasa visceral y la grasa subcutánea liberen una cantidad de leptina, que de alguna manera esa mayor cantidad de leptina liberada tanto por la grasa subcutánea y por la grasa visceral informa el hipotálamo de si hay mayor grado de grasa visceral que subcutánea. Pero vamos, en resumen, de las dos. Y finalmente, ¿cuál es la contribución del tejido muscular al control hipotalámico? Bueno, es una cosa sabida que cuando una persona pierde masa grasa, pues también, como no complemente eso, pues también puede perder masa muscular. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el músculo libera una serie de compuestos, que denominados miocinas y otros, que actuando sobre el tejido adiposo liberan leptina y por lo tanto controla el hipotálamo. Bien, pues con esto hemos terminado la segunda, digamos, presentación sobre el control del peso corporal a través de la descripción de esta estructura tan importante y tan estudiada y muy avanzada que es el hipotálamo.